Steve Jobs nació en Los Altos, California, 1955, y murió en Los Ángeles, 2011. Informático y empresario estadounidense, padre del primer ordenador personal, el Apple I, y fundador de Apple Computer, probablemente la empresa más innovadora del sector. Este mago de la informática fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Sus ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de 4 décadas. Al terminar la prepa en el Instituto Homestead de Mountain View, Steve Jobs ingresó en la Reed College de Portland, Oregon, pero abandonó los estudios universitarios un semestre más tarde. En esa época coqueteó con las drogas y se interesó por la filosofía y la contracultura, llegando a viajar a la India en búsqueda de iluminación espiritual. Tras unas prácticas en la empresa Hewlett-Packard en Palo Alto, en 1974 Jobs fue contratado por Atari Incorporation como diseñador de videojuegos. Por entonces se unió el que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak, en cuyo garage crearon el Apple I, considerado el primer ordenador personal de la historia. En 1976, con el dinero obtenido en la venta de su automóvil Volkswagen, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garage de la familia Jobs. Steve Jobs eligió el nombre Apple como el recuerdo de los tiempos en que trabajaba en la recolección de su fruta favorita, la manzana. El Apple II fue introducido en 1977, convirtiéndose en el primer ordenador de consumo masivo. Los pedidos llovieron y Apple pasó a ser la empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos. 3 años después, Apple salió a la bolsa con un precio de $22 por acción, lo que convirtió a Jobs y Wozniak en millonarios. Tras el Apple II, Jobs y Wozniak se enfrascaron en la creación de Macintosh, el primer ordenador accesible y fácil de manejar sin necesidad de saber informática, por lo que Jobs se le considera el verdadero creador del concepto PC, Personal Computer. El lanzamiento de Macintosh en 1984 supuso un vuelco en la industria informática. Su gran innovación fue la introducción del ratón para desarrollar funciones haciendo clic sobre las ventanas que se abren en la pantalla, lo que facilitaba la interacción entre el usuario y el ordenador. Jobs decidió reclutar para la presidencia de Apple al entonces presidente de Pepsi Corporation, John Sculley, sin saber que éste le acabaría echándole de su propia empresa. Wozniak se marchó de Apple en 1985, año en que fueron despedidos 1.200 empleados a raíz de una amplia reestructuración en la empresa, y Jobs cedió para fundar la empresa Next Step Incorporation. A continuación, Jobs compró a George Lucas por $50 millones la división de animación de su imperio Lucasfilm. Así nacieron en 1986 los estudios de animación Pixar. El mismo año Next Step lanzó su primer ordenador. Finalmente, Jobs cerró la división de ordenadores en 1993, con el mérito de haber creado el aparato con el que el programador británico Tim Berners-Lee ideó la World Wide Web, que sería la base del desarrollo y popularización de Internet. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, una producción conjunta con Disney, primer largometraje realizado íntegramente por ordenador. Entretanto, Apple decaía tras el lanzamiento de los ordenadores compatibles IBM equipados con el sistema operativo Windows de Microsoft. La enemistad entre Steve Jobs y Bill Gates, dos personalidades contrapuestas, fue el tema de una película televisiva titulada Piratas del Silicon Valley, producida en 1998 por la cadena TNT. En diciembre de 1996, Apple decidió comprar Next, lo que puso de vuelta a Jobs en la empresa. Apple encumbró nuevamente a Jobs al frente de la compañía. En agosto de 1997, Jobs anunció un acuerdo con su hasta entonces rival Microsoft,
que decidió invertir $150 millones en Apple. Las dos compañías acabaron comprendiendo que se necesitaban y se complementaban, pues Microsoft es el principal fabricante de programas para Macintosh y uno de los principales testigos del juicio antimonopolio contra las empresas de Bill Gates en Estados Unidos. En 1998 volvió a dar la vuelta al mercado informático con el lanzamiento del iMac, un PC compacto integrado en el monitor que además de su diseño vanguardista estaba preparado para navegar en Internet. En 2011 desembarcó en el mercado musical con un reproductor de audio de bolsillo, el iPod, y 2 años después creó la tienda musical iTunes. Problemas de salud, sin embargo, lo obligaron a apartarse temporalmente de su trabajo en 2004, en que fue tratado de un cáncer de páncreas. En 2007 presentó el iPhone. En 2009, año que hubo que someterse a un trasplante de hígado, delegó la mayor parte de sus funciones en Timothy Cook. Con su creatividad intacta todavía en 2010, Steve Jobs sorprendió al mundo con un innovador producto, el iPad, un híbrido de tablet, PC y teléfono móvil cuya segunda versión, el iPad 2, presentaría en marzo de 2011 en una de sus últimas apariciones en público.